Cálculo 1. Veamos qué significa discontinuidad removible. Se dice que f tiene una discontinuidad removible en x sub 0 si f es discontinuo en x sub 0, pero el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe. Si f es discontinuo en x sub 0, pero el límite no existe, la discontinuidad se llama esencial. Es decir, hablamos de dos tipos de discontinuidad. Una discontinuidad llamada removible, que es aquella que se puede solucionar, es decir, es aquella en la cual la función se puede transformar en continua, y otra que se llama esencial porque simplemente la función bajo ningún concepto puede dejar de ser discontinua. Veamos gráficos que puedan explicar esto. Aquí tenemos 4 ejemplos. En cada caso se muestra el gráfico de la función y igual a f de x. Esto es y igual a f de x. Y lo mismo en el resto de casos. Entonces analicemos el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x en cada caso. En el primer gráfico sabemos que la función es discontinua porque hay un punto abierto. Sabemos que f de x sub 0 no existe porque no está definida la función en ese punto, pero el límite sí existe y vamos a decir que es igual a L. Según la definición de discontinuidad removible, esta función es discontinua y tiene una discontinuidad removible porque el límite existe, aun cuando no es igual a f de x sub 0 porque f de x sub 0 no está definida. Se llama removible porque podemos solucionar esa discontinuidad. ¿Cómo la solucionamos? Redefiniendo la función. Vamos a llamar ahora la función f sub 1 de x y vamos a decir que esa función es la siguiente. Es igual a f de x para todo valor diferente de x sub 0. Es decir, la función es la misma función original, pero siempre que x sea diferente de x sub 0, porque para x igual a x sub 0 vamos a darle un valor con el cual la función se vuelva continua. Ese valor debe ser L. Es decir, vamos a ubicar un punto adicional en la función que no estaba definido originalmente justo aquí. De esa manera la función se hace continua. La discontinuidad removible permite que usted redefina la función para que ahora sí sea continua. ¿Qué pasa en el segundo ejemplo? Aquí tenemos la función y igual a f de x. En esta función, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x existe y es igual a L. F de x sub 0 también existe, pero f de x sub 0 es igual a m. En todo caso, el hecho de que el límite exista es suficiente para decir que la discontinuidad es removible. Entonces, decimos que la función se debe definir ahora de tal manera que sea igual a f de x para x diferente de x sub 0, y este punto lo vamos a cambiar de lugar para decir que ahora la función es igual a L cuando x es igual a x sub 0. Entonces el punto queda exactamente aquí y la función se vuelve continua. Obviamente eso modifica la función. La función que se obtiene no es equivalente a la original. O podemos decir que es equivalente para todo punto diferente de x sub 0 porque tenemos que modificarla para que sea continua. Pero la modificación es válida si se hace exclusivamente en un punto. Muy bien, en el siguiente caso, el límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es diferente por izquierda y por derecha. Por izquierda es L y por derecha es M. Entonces el límite no existe. Cuando el límite no existe, la discontinuidad no se puede arreglar. En este caso se dice que la discontinuidad es esencial. Eso significa que no es removible. Lo mismo ocurre en el último caso. El límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x es infinito. El infinito no existe. Entonces, la discontinuidad es esencial. Es una discontinuidad no removible ya que el límite no existe. Listo.